Buenas tardes a todos los presentes. Reiterarles las gracias por la invitación y bueno, la temática a presentar a continuación es respecto a los fundamentos de la escritura científica, eh, pero a grosso modo, teniendo en cuenta que pues el tiempo no nos da para profundizar en todo lo que tiene que ver con la temática. Sin embargo, se espera poder resolver las dudas de todos los presentes. Iniciamos con unos conceptos básicos relacionados con la investigación. Investigar es aquella acción de profundizar en el estudio de una disciplina. Y si nos vamos a la investigación científica, es aquel proceso que busca la producción y comprobación de un conocimiento nuevo. Esto a través de una etapa o un procedimiento llamado método científico. La investigación científica busca producir los conocimientos propios de una ciencia, incrementar el saber humano y básicamente buscar una mejor calidad de vida para todos los seres humanos. El motor de la investigación se alimenta de la duda y la curiosidad, es decir, de todos aquellos interrogantes que nos surgen a nosotros los seres humanos y que buscamos darle una solución. Es importante ahondar en las formas y tipos de investigación. Esto nos va a permitir desarrollar de una mejor forma las investigaciones que llevemos a cabo. Entre las formas de investigación encontramos la investigación pura y la aplicada, siendo la investigación pura o básica aquella que plantea una teoría. Es, es más formal y persigue propósitos teóricos en el sentido de aumentar el acervo de conocimientos de una determinada teoría. Esta forma de investigación básicamente se realiza con el propósito de acrecentar esos conocimientos teóricos, como ya lo dije, sin interesarse directamente en las posibles aplicaciones o consecuencias de la práctica. En lo referente a la forma de investigación aplicada, es aquella que depende de los descubrimientos y avances de la investigación básica, es decir, de la investigación que expliqué anteriormente, y se enriquece de esta. Esta forma de investigación trata eso se caracteriza por su interés en la aplicación, la utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. En relación a los tipos de investigación, encontramos las principales, la investigación histórica, la investigación descriptiva y experimental. La descriptiva, como su nombre así lo menciona, comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de los fenómenos. La investigación experimental se presenta mediante la manipulación de variables no comprobadas en condiciones rigurosas controladas, con el fin de descubrir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento en particular. Y la investigación histórica, como su nombre lo indica, se aplica no solo a la historia, sino también a la ciencia de naturaleza, el derecho, la medicina, cualquier otra ciencia, disciplina científica. La investigación histórica trata de las experiencias pasadas y actualmente se presenta como una búsqueda crítica de la verdad que es sustentada en los acontecimientos del pasado. En relación a los enfoques de la investigación, según Hernández Sampieri, encontramos a la investigación cuantitativa, a la investigación cualitativa y a los métodos mixtos, siendo la investigación cuantitativa aquella que tiene que ver con la cantidad y por tanto su medio principal es la medición y el cálculo. En general, busca medir variables con referencias a magnitudes y se caracteriza por porque exigen una confiabilidad y una validez en la medición. Su estrategia para el tratamiento de los datos se basa en la sistematización, el uso de cifras y la estadística.
Por su parte, el enfoque cualitativo, em, su fundamentación en la epistemología tiende a ser de orden descriptivo. Em, los paradigmas del cualitativos e interpretativos son usados en los estudios de pequeños grupos, comunidades, escuelas, salones de clase, entre otros, y se caracteriza por la utilización de un diseño flexible para enfrentar la realidad. Básicamente, la diferencia entre estos dos enfoques de la investigación, mientras en uno utilizamos la medición, en el otro utilizamos el enfoque hacia el campo, es decir, la relación directa con mi objeto de investigación. Por eso es que en la investigación cualitativa hablamos de una investigación-acción participativa, de unos estudios fenomenológicos. Y los enfoques mixtos es una combinación de estos dos enfoques. Y las bondades o los principales bondades que nos ofrecen estos métodos mixtos es que al hacer uso de las herramientas, técnicas, instrumentos de estos dos tipos de enfoque, nos aporta mayor perspectiva, mayor teorización, nos otorgan datos más ricos y variados, una mayor solidez y una mejor exploración y explotación de los datos. Ahora bien, como estamos hablando de una investigación científica y ya se había mencionado que la investigación científica requiere de un procedimiento, de unos pasos, como pueden observar, se parte de la elección de un tema o temática que debe ser de nuestro total interés para finalizar en un informe o entrega de resultados. Una vez que elegimos nuestro tema, lo delimitamos, eh, analizamos cuál es la problemática que queremos estudiar, nos planteamos unos objetivos, describimos e indagamos nuestro referente teórico, es decir, aquellos antecedentes teóricos, conceptuales, de tipo investigativo para plantearnos unas hipótesis y unas variables. Finalmente, tenemos que determinar cuál es la metodología, la población, la muestra, los instrumentos para la recolección y procesamiento de datos. Esto se va a condensar en un informe que puede ser de tipo proyecto de grado, de tipo artículo científico, entre otros. Ahora bien, ¿qué nos interesa a nosotros para investigar? ¿Qué es lo que vamos a motivar? ¿Con qué vamos a motivar nuestra investigación? Los temas que nosotros decidamos investigar, se sugiere que deben estar basados en los intereses personales de cada investigador. Se sugiere, de igual manera, que tratemos de buscar aquellos huecos de conocimiento en donde nuestra investigación sirva de soporte teórico para otras. De igual manera, buscamos con una investigación resolver una problemática, ¿no? A partir de allí, a partir de todos esos apuntes, es que surgen las ideas para investigar. ¿Cómo seleccionar un tema? Hay dos factores importantes a la hora de seleccionar el tema de investigación: factor de orden subjetivo y factor de orden objetivo. Subjetivo está directamente relacionado con la persona que va a investigar, que va a elaborar la investigación. Como les decía, está relacionada que el tema sea de interés, que la persona tenga el tiempo para hacerlo, los recursos necesarios, la disponibilidad y la capacidad para desarrollar esa investigación. Y en relación al orden objetivo, tiene que ver con el tema escogido. Si presenta utilidad, si presenta un nuevo enfoque, si es de interés, si permite realizar un nuevo diseño. Nos vamos a un punto importante y es el título. El título es un aspecto fundamental a la hora de realizar nuestras investigaciones. ¿Por qué? Porque es que en el título se debe reflejar el tema, el problema y los objetivos de investigación.
El título es la puerta de entrada para que el lector o la persona que está interesada en leer mi investigación se motive a seguirla leyendo. Si es un título muy extenso, si es un título bastante complejo, créanme que la persona no se va a motivar a leer la investigación, no le va a llamar la atención. El título debe ser atractivo. Se dice que hay unas modalidades para formular un título por síntesis, es decir, que sintetice la idea principal del proyecto, por asociación, de que el título se relaciona con ideas vinculadas al proyecto, o por antítesis u oposición, cuando es que el título presenta todo lo contrario de lo que va a desarrollarse en el proyecto, que es lo que obviamente no se debería hacer. Hay que tener mucho cuidado. Se recomienda que un título no extienda las 15 palabras, ¿no? Pero igual eso también depende mucho del tipo de investigación. Si mi investigación requiere más, pues se, se formula con más palabras, pero lo ideal es que sean los títulos sean lo más cortos posible. El planteamiento del problema de una investigación se compone de tres aspectos principales: los antecedentes, el estado actual y la pregunta de investigación. Los antecedentes del problema son las diferentes investigaciones que anteceden, ¿no? Son aquellas que tratan de dar cuenta de las circunstancias que llevaron al investigador a escoger el problema que origina la investigación. A partir de allí establecemos nuestro estado del arte, el cual, el cual me va a contextualizar y me va a situar en el problema. Por lo tanto, me va a hacer que evitemos perder el rumbo de la investigación. También nos ayudará a identificar aquellas problemáticas, ¿no? El planteamiento del problema se recomienda que por lo general esté sustentado en cifras, en estadísticas. Eh, y finalmente el planteamiento debe terminar con una formulación de una pregunta, la cual puede ser descrita directa o indirectamente. Los objetivos. Los objetivos, ¿cómo formularlos? Los objetivos deben ser claros y precisos. Estos se dividen en objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos no son más que otra cosa que el paso a seguir a desarrollar en mi proyecto. El objetivo general es el fin de la investigación y el objetivo específico son los pasos para llegar a ese fin. La redacción del objetivo general debe estar relacionada directamente con el título y la pregunta problema. ¿Cómo así? Ustedes se preguntarán. Si, por ejemplo, el título de investigación es el rol de la familia frente a la educación de los menores o de los niños de segundo grado de X institución, mi objetivo general debería estar directamente relacionado con ese título. Por ejemplo, mi objetivo general podría ser determinar el rol de los padres de familia, etcétera, etcétera, etcétera. De igual manera, no podemos dejar en el olvido que el título, la pregunta y el objetivo general forman un trinomio perfecto. Por lo tanto, mi título debe ser convertido a objetivo y debe ser convertido a pregunta. Si retomo el ejemplo que ya les mencioné, la pregunta problema entonces estaría formulada, por ejemplo, ¿cuál es el rol de la familia respecto de la educación, etcétera, etcétera, etcétera? Como pueden observar, el título se traslada perfectamente a objetivo y a pregunta. Los objetivos específicos se dividen o se clasifican en descriptivos, clasificatorios, comparativos, relacionales y explicativos. Deben estar formulados en términos de conocimiento con verbos en infinitivo y de los que terminan en ar, er, ir, or,
Por ejemplo, identificar, evaluar, determinar, diseñar, entre otros. Y se tiene que tener claridad en que no se deben formular como actividades o tareas. Por ejemplo, no serían aptos o no serían unos buenos verbos rectores de un objetivo específico, por ejemplo, visitar, revisar o consultar, porque son actividades propias de los procesos investigativos. Se exige que los objetivos sean alcanzables y medibles, y que estén directamente relacionados a mi objetivo general. Si yo me voy más allá y no los puedo, si soy muy ambicioso a la hora de eh, establecer mis objetivos específicos, me va a ser imposible llevarlos a cabo. Tampoco es recomendable usar el verbo conocer, porque precisamente el fin último de la investigación es ese, y por lo tanto sería demasiado amplio. Ahora bien, un tema importante a la hora de la redacción científica es conocer las bases de datos. ¿Qué son las bases de datos? Son aquellas recopilación de publicaciones de contenido científico, técnico, como los artículos de revista, los libros, las tesis, entre otros. Las más conocidas o entre las más de relevancia internacional tenemos a ProQuest, Scopus, entre otras, ¿no? Estas también se agrupan dependiendo del área específica multidisciplinar. Las bases de datos, la ventaja de estas es que contienen información relevante, actualizada y precisa de las temáticas en que se agrupan. ¿Para qué sirven las bases de datos? ¿Para qué sirve una base de datos? Me facilita la tarea de estar informado sobre todo lo que se ha publicado sobre un campo de investigación. ¿Para qué me sirve? Vuelvo y les pregunto. Me sirve, uno, para saber qué se ha publicado. Dos, para estar al día sobre lo nuevo, sobre lo actual que va apareciendo sobre el campo de investigación. Saber qué ha publicado un autor determinado, saber en qué institución se está investigando más sobre un tema y además conocer las revistas que publican más sobre una determinada área de estudio. Existen, según Scopus, unos tipos de artículos científicos. Tenemos el artículo, que es la investigación original o de opinión. Tenemos los papers de las conferencias o simposios que articulan o donde se reposa toda la información presentada en una conferencia. Tenemos los que son de tipo editorial, las cartas, las notas, los reviews, entre otros, ¿no? Eso va a depender mucho del tipo de revista. Las revistas, por ejemplo, nos especifican los tipos de artículos científicos que ellos establecen y nos dan los parámetros también para desarrollarlo. Existen unos modelos en los cuales por los cuales se desarrollan o se organizan los artículos científicos. El modelo más conocido o más utilizado es el modelo INRAD, por sus siglas, que nos dice que está organizado por introducción, bueno, el resumen que siempre va, pero por sus siglas, el artículo debería estar organizado en introducción, metodología, resultados, finalmente discusión, conclusión, ¿no? Siendo la parte central del artículo, como lo pueden observar, la metodología y los resultados. Hay otros métodos como el INRAD o el IRDAN, en donde la información sigue siendo la misma, pero varía el orden en cómo se presenta. Por ejemplo, en el primero iría iniciando el resumen, luego la introducción, serían luego el material y los métodos, el resultado y la discusión. Y en el método de IRDAN sería la introducción, los resultados, la discusión y por último el material y los métodos. Siguiendo el modelo, el que ya les mencioné, el INRAD, vamos entonces a describir cuáles son las partes de los artículos científicos.
La primera parte está compuesta por el título, los autores, la descripción de la afiliación de los autores, el resumen y las palabras clave. Como ya lo mencionamos, el título hay que hacer hincapié en la correcta redacción de este, puesto que el lector debe comprender perfectamente lo que se trata en el artículo solamente leyendo nuestro título. El título, como yo les mencioné, debe ser claro, breve, pero conciso. Es imprescindible además que esté traducido en un segundo idioma. Normalmente está traducido al inglés, es lo que por lo general nos piden las revistas. El título debe resultar atractivo y captar la atención del lector. Nunca se deben incorporar siglas ni abreviaciones, eso es de vital importancia. Los autores. Es muy importante ceñirse a la normativa de la revista en la que se pretende publicar, ya que muchas veces establecen número máximo de autores. Se debe firmar siempre de la misma forma. Es recomendable utilizar el código ORCID, ya que cada investigador tiene su código inequívoco para que no haya confusión entre personas con el mismo nombre o con nombres similares. Para introducir la afiliación institucional es imprescindible utilizar el nombre de la afiliación de la institución. Bueno, en lo que respecta al resumen y las palabras claves, en el resumen deben disponer las principales ideas extraídas de las diferentes partes del artículo. Debe aparecer en forma sintética y ceñido al mínimo y máximo de palabras que se permita en la revista donde pretendemos publicar. Normalmente la extensión es de 150 a 300 palabras, pero eso ya depende de las indicaciones de cada revista, como lo mencioné. Se deben incluir entre 4 y 6 palabras claves que sinteticen el contenido del estudio. Es necesario evitar palabras vacías como preposiciones o artículos. Por ejemplo, la, le, entre otros. Tanto el resumen como las palabras claves deben traducirse a un segundo idioma, que normalmente es el inglés. ¿Cuáles son los criterios que deben contener el resumen y el extra? Se debe reflejar claramente los objetivos, el método utilizado, los resultados, aquellas limitaciones y, por supuesto, las conclusiones. La segunda parte de la investigación es la introducción. Este apartado ha de responder a la cuestión ¿cuál es el problema? Partiendo de lo más genérico a lo más específico. Se debe relacionar el artículo con el contexto científico, hacer una discusión de las hipótesis relacionadas, los trabajos previos, las tesis no resueltas, entre otros. Antes de cerrar el apartado se debe incluir el objetivo y las hipótesis. Como pueden observar en el ejemplo, en este ejemplo de introducción, se destaca la importancia de la investigación, el objetivo, la metodología y un resumen del desarrollo de la misma. La tercera parte son los materiales y métodos. En esta se incluyen las fases que se han desarrollado para resolver el problema. Por lo tanto, responde a la pregunta ¿cómo se estudia el problema? Explica cómo se ha diseñado el estudio. Eh, si, indica también la población, el lugar donde se ha hecho la investigación y por último incorpora las técnicas y cómo se han analizado los datos. La tercera parte está relacionada con los resultados. Este apartado responde a la pregunta ¿qué hallazgos he encontrado? En primer lugar, se hace necesario indicar y presentar los datos y resultados que se van a exponer. Estos resultados han de estar en consonancia con los objetivos específicos planteados y dar respuesta a estos objetivos. Es interesante siempre que los haya incluir tablas, diagramas, gráficos que acompañen al texto y le den mayor
profundidad a la descripción de los resultados. Se recomienda en lo posible evitar la redundancia y mantener siempre la objetividad. La quinta parte está relacionada con la discusión y las conclusiones. Se supone una valoración final de la investigación. La discusión está relacionada a responder la pregunta ¿qué significan esos resultados que yo encontré? Se interpretan los resultados obtenidos y se relacionan con los hallazgos que había antes de desarrollar el estudio. Es decir, hago un contraste entre los resultados de investigaciones pasadas y los analizo, los relaciono con los resultados que a mí me dieron. Y a partir de allí hago el análisis. Hago un juicio subjetivo. Es importante incluir una síntesis del estudio, evidenciándola con los datos obtenidos a modo de conclusión. Existen revistas que también dentro de los formatos de presentación de artículos me presentan o me solicitan que haga unas recomendaciones luego de las conclusiones. Estas van a estar relacionadas también lo que se sugiere que se realice respecto de la investigación. Siempre se tiene que hablar en tercera persona. Nunca en las recomendaciones se va a decir yo propongo o yo opino o yo sugiero. No, siempre se tiene que hablar en tercera persona. Se sugiere, se propone. Y hay otro apartado también importante que a veces también nos lo solicitan las revistas y es el de reconocimiento o de agradecimiento. Aquí en este punto se hace mención a aquellas personas que han colaborado en los estudios. Por ejemplo, se puede incluir al centro de donde se permitió la obtención de datos para el estudio, las personas que leyeron nuestro manuscrito antes de enviarlo a la revisión, aquellas entidades que financiaron la investigación, bueno, etcétera. Los agradecimientos o reconocimientos a las personas o a las entidades que nosotros creamos indispensable. Y tenemos una quinta parte final, que son las referencias bibliográficas. En el ejemplo, como pueden observar, hay una referencia en norma IEEE y una en norma APA. Aquí obviamente van a estar relacionados todas las referencias bibliográficas que han sido citadas en el cuerpo del trabajo. Es indispensable si yo cito a un autor o a una entidad gubernamental en el desarrollo o en el cuerpo del trabajo, debe estar debidamente referenciado respecto a la norma que la revista me solicite. Estas normas para presentación de trabajo, como lo mencioné, como la Vancouver, como la MLA, como la IEEE o la norma ICONTEC o la norma APA, sirven para establecer un formato estándar de presentación de trabajo, con el objetivo de que el documento respete o tenga unos lineamientos éticos, respete el, los pronunciamientos de otros autores, ¿no? Haga una redacción, una estructura y un lenguaje profesional. Como lo mencioné, a nivel nacional existen las normas ICONTEC, que nos sirven para la realización de trabajos escritos, ensayos, investigaciones y todo tipo de trabajos académicos. Y están a nivel internacional las IEEE, por ejemplo, utilizadas en ingeniería o las APA, ¿no? Que son bastante conocidas. Hay que tener en cuenta es importante la utilización de estas normas para evitar el plagio académico. Por lo tanto, yo les presento unos tips para evitar esto. El primero es consultar fuentes de información confiable que garanticen la veracidad y procedencia legal de la información. Una fuente confiable es aquella revista indexada, es aquella base de datos como Scopus, como Cielo, entre otros, ¿no? Una fuente de información que no es veraz, qué sé yo, una publicación en internet que no sabemos
de dónde apareció la información, por ejemplo. El segundo tip es la extracción de la información, estadísticas o material multimedia. Es indispensable dar siempre el reconocimiento a los autores por medio de la citación. Tercero, realizar una lista de referencia de las fuentes de información citadas que se utilizaron para construir el trabajo. Y el cuarto tip es utilizar gestores bibliográficos para hacer las citas y referencias de una manera más sencilla, ordenada y acorde al estilo solicitado. Los más conocidos gestores bibliográficos tenemos Mendeley y Zotero. En Colombia, para finalizar, en Colombia, este tema se encuentra reglamentado en la Ley 23 de 1983, la conocida Ley de Derechos de Autor. Es importante tener siempre presente evitar el plagio. No es ético copiar y pegar una información que no nos pertenece, que no es idea de nosotros, no es creación de nosotros. Por lo tanto, se recomienda siempre darle los créditos al autor que lo hizo. Y otro punto importante, si yo encuentro una cita en un documento académico, siendo un libro, revista o cualquier otro, si yo veo que hay una cita dentro de ese documento, yo no copio y pego la cita. Cuando yo voy a redactar mi documento académico, por ejemplo, mi artículo, si utilizo la norma JAPA, lo que yo debería hacer es nombrar al autor con su año y decir que se citó en otro documento. Eso sería lo correcto, no simplemente copiar y pegar una cita que me gustó y que yo encontré y que me pareció que queda excelente para mi trabajo. Para eso, para evitar este tipo de situaciones de plagio, debemos previamente conocer las normas que me indica la revista. Pueden ser la JAPA o cualquier otra. Y para finalizar, también tenemos que tener cuidado con el autoplagio, porque también es penalizado. Yo también debo citarme a mí mismo. Si a mí, por ejemplo, ya me publicaron un documento o un artículo y yo pretendo tomar esa misma idea, yo debo citarme. Si yo no me cito, estoy haciendo autoplagio. Y también, como les dije, es penalizado. Muchas gracias por la atención prestada. Bueno, queridos participantes, exactamente al final dejamos un espacio para hacer recomendaciones, sugerencias y algún otro aporte, ¿no? Entonces, ya aquí da la parte, los aspectos fundamentales, ¿no? Vamos a dar inicio entonces a la parte del profesor Néstor Plata, que nos viene a hablar acerca de eso, de la parte estadística, ¿no? De las generalidades. Un momentico, vamos por acá para no tener inconvenientes, ¿no? Listo, ya. Ya aquí Néstor le va a explicar acerca de las generalidades de análisis estadístico. Los dejo aquí con Néstor Plata, ¿no? Buenas tardes para todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Néstor Plata, microbiólogo, egresado de la UPC, docente de química y desde hace muchos años me dedico a prestar asesoría en análisis estadístico a proyectos de investigación. En esta ocasión vengo a hablarles un poco, de manera general, de qué es lo que se trata el análisis estadístico. Comencemos. Para ello, debemos tener claro qué es la estadística y específicamente las subdivisiones que tiene la estadística. Como todos saben, la estadística es una rama de la matemática que se dedica a organizar, interpretar y presentar la información. Se subdivide en estadística descriptiva e inferencial. La descriptiva, como su nombre lo indica, se encarga de describir datos, fenómenos e información de manera resumida mediante tablas y gráficos. En cambio, la estadística inferencial, también como su nombre lo indica, se encarga de hacer inferencias o deducciones a partir de una muestra significativa de una población.
Este tipo de estadística se vale de los denominados valores estadísticos y de los valores de significancia estadística. Otro tema importante para conocer son los tipos de variables que se manejan en la estadística. Este es un tema que tiene diversas clasificaciones, pero las más conocidas son estas, que en estadística se manejan variables cualitativas y cuantitativas. Las cuantitativas a su vez se subdividen en variables discretas y continuas. Ambas son valores numéricos, pero que las diferencian. En el caso de las continuas, entre cualquier par de valores, las posibilidades son infinitas. Es decir, cuando se mide el pH de un suelo, ese valor entre 2 y 3 puede haber cualquier cantidad de valores intermedios. El pH puede ser 2,5, 2,4, 2,45, etcétera. En conclusión, se encargan es de medir en toda su extensión una variable. Por el contrario, las discretas solamente se encargan de contar y entre dos valores que toma la variable no existen valores intermedios. Es decir, es 1, es 2 o es 3. No hay valores intermedios de 1,5 o 2,5. De otra parte, las cualitativas pueden ser nominales u ordinales. Las nominales simplemente se encargan de nombrar o clasificar una variable, si es A, si es B, si es C o si es D. Las ordinales son similares y además se encargan de ordenar, darle una prioridad a cada valor. Es decir, este dato va de primero por tener mayor fuerza que los que le siguen. ¿Listo? ¿Por qué es importante conocer el tipo de variables que se manejan en la investigación? Porque de eso va a depender el tipo de análisis que tú debes aplicar a tu investigación. Actualmente es muy común, está de moda quererle hacer ANOVA a cualquier tipo de datos o de investigación. Y específicamente esa prueba de ANOVA, que la ampliaremos un poco más adelante, es específica o se sugiere usarla en variables continuas. Nada de variables cualitativas y acá en las discretas se puede usar, pero aplicando un tratamiento previo a los datos. Bien, sigamos. Les hablaba de ANOVA, que es una prueba estadística, y de los tipos de variables. Bien, según sea ese tipo de variables, hay pruebas que pueden ser paramétricas y no paramétricas. Pero primero aclaremos qué es eso de algo paramétrico y no paramétrico en la estadística. Bien, como pueden ver en esta imagen, esta es la distribución de normalidad o la campana de Gauss. Esta es una distribución de probabilidad que agrupa los datos de una población alrededor de la media o el promedio. Entonces, un análisis paramétrico se puede aplicar única y exclusivamente a datos que tienen una distribución normal. ¿Cuál es esa distribución normal? Palabras más, palabras menos. Un grupo de datos o una población sigue una distribución normal cuando los datos de ese conjunto se distribuyen de manera homogénea alrededor de la media, tanto a su izquierda como a la derecha. Es decir, que al lado y lado de la media hay más o menos la misma cantidad de datos y se van distribuyendo de una manera homogénea como se observa en esta curva.
¿Por qué es importante este concepto de normalidad? Ya que si la población o el conjunto de datos que estamos trabajando cumple con este principio, entonces podemos aplicar estadística inferencial y ya no tendríamos que trabajar con todos los datos de la población o recolectar datos en toda la población. Bien, retomando acá lo de las pruebas que las más comunes en estadística, porque existe un montón, entre las más representativas tenemos estas que vemos acá en pantalla, ¿no? Que dependiendo del uso, la finalidad o lo que yo quiero saber, es que voy a escoger dicha prueba. Vale aclarar que esto no es una camisa de fuerza. Algunas de estas pruebas pueden usarse para más de una finalidad. Entonces, como primera instancia, si yo quiero hacer una comparación, determinar qué conjunto de datos, qué tratamiento o qué ensayo exhibe mejores resultados que el otro, si los datos son paramétricos, es decir, que sean normales, yo puedo aplicar la prueba T o un análisis de varianza. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que la prueba T me permite comparar dos grupos y ANOVA me permite comparar dos o más grupos. También existen pruebas para comparar un grupo con un valor de referencia. En caso tal que mis datos no sean paramétricos, que no cumplan con el principio de normalidad, yo tengo la alternativa de las pruebas no paramétricas, que respectivamente a estas dos serían la de Mann-Whitney y la de Kruskal-Wallis. Tal vez se pregunte cuál es la diferencia o si vale la pena tener en cuenta esto. La principal diferencia entre una prueba paramétrica y no paramétrica es el valor con el que trabajan. Mientras que las pruebas paramétricas trabajan con la media de los datos, las pruebas no paramétricas trabajan con la mediana. Esa es la principal diferencia. Otro uso que yo le puedo dar a las pruebas estadísticas es establecer relaciones de causa-efecto. Es decir, si una variable independiente me afecta a otra variable que se llamaría variable dependiente. Y en este caso, podemos hacer un análisis de regresión. Y si los datos no son paramétricos, procederíamos a tomar una regresión no paramétrica, que podría ser binaria, nominal u ordinal, dependiendo del tipo de variable. Como ya lo vimos anteriormente, si la variable es nominal, regresión nominal. Si es ordinal, una regresión ordinal. Bien, también podemos eh, hacer pruebas estadísticas para determinar asociación entre variables. Este es un tipo de relación, pero no es de causa-efecto. Es decir, a medida que una variable cambia, la otra también cambia, pero influenciadas por una tercera variable en común. Esto lo podemos hacer si los datos son paramétricos mediante una correlación de Pearson. Si los datos no cumplen con el supuesto de normalidad, como la alternativa que sería correlación de Spearman o la prueba de chi cuadrado. Bien, si lo que yo quiero es medir la confiabilidad de un instrumento de recolección de datos, una encuesta, ¿qué debo aplicar yo? La prueba de alfa de Cronbach. ¿Qué me va a permitir esta prueba? Saber con con determinada confianza, perdón, que con determinada seguridad, qué tan confiable es mi instrumento para recolectar esa información y si mide la variable de manera adecuada, es decir, con pocas
variación. En este caso, esta prueba trabaja con la media de los datos y la desviación estándar. Por último, algo que también podemos hacer con las pruebas estadísticas es una reducción en las dimensiones o el tamaño de los datos. Es decir, si yo por algún motivo tomé demasiadas variables, demasiados datos y al momento de analizarlos, el trabajo es demasiado, yo puedo optar por reducir el volumen de esas variables o factores para facilitar y disminuir el trabajo. Eso lo haría con análisis como el de componentes principales, el cual me va a permitir solamente extraer las variables que mayoritaria y significativamente me están afectando o interviniendo en la varianza de los datos. ¿Listo? Bien. Llegado a este punto es válido recalcar la importancia que tiene la estadística en todo el proceso investigativo. Este esquema que están viendo en pantalla nos resume las etapas de una investigación, que va desde la concepción de la idea hasta cuando se presentan los resultados. Fíjense que a partir del cuarto paso, que es definir el tipo de investigación, entra la estadística a influir de manera significativa. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, si yo no defino bien el tipo de investigación, al llegar a esta parte de presentar los resultados, tendré conflictos. Como les decía al comienzo, hay que conocer muy bien el tipo de datos que voy a manejar para así saber qué prueba debo aplicar y obtener resultados satisfactorios y evitar desviación. Bien, ya para terminar les traje un pequeño caso, un ejemplo de un análisis estadístico, específicamente de la ANOVA, que es muy popular, conocido, se usa bastante, y en este nos dice lo siguiente, que un investigador quiere determinar qué fertilizante genera la mayor producción de materia seca en un cultivo de ají. Entonces, el investigador plantea un experimento donde prueba tres fertilizantes que tiene a la mano, fertilizante A, B y fertilizante C. Luego de hacer las pruebas, obtiene estos valores de materia seca. Para cada fertilizante hizo tres repeticiones, ¿no? Eso le da robustez al ensayo. Bien, como les decía, en los tipos de variables vemos que esta es una variable cuantitativa y específicamente es una variable continua. Estamos midiendo. Entonces, sabiendo eso, voy a identificar si tengo que hacer una prueba paramétrica o no paramétrica. Primer requisito, que la variable tenga una distribución normal. En este gráfico nos presenta la prueba de Ryan-Joyner para identificar la distribución normal de un conjunto de datos. De manera gráfica se puede ver, esta línea es el promedio de todos los datos. Entonces, cuando cada conjunto de datos que yo tengo se distribuye de manera homogénea alrededor de su promedio, puedo yo determinar que los datos tienen una distribución normal. Pero para evitar, digamos, malas interpretaciones debido a los objetivos que resulta analizar una gráfica, si me voy al objetivo sería ver el valor P, que es un valor de significancia estadística que me va a permitir
interpretar este valor estadístico de la prueba. ¿Listo? Cuando dicho valor es mayor a 0,05, aquí lo vemos, asumo que los datos tienen una distribución normal. Adicionalmente, puedo hacer una prueba de igualdad de varianza. El criterio sería el mismo, que el valor P sea mayor al 5%, y de manera gráfica podemos ver, estos son los datos de fertilizante 1, 2 y 3. Vemos que la dispersión de los datos es similar en los tres conjuntos de datos. Con eso, puedo yo proceder tranquilamente a hacer un análisis de varianza. Aquí lo vemos. Me generan los criterios estadísticos, pero lo que yo necesito para interpretar dicho análisis es irme, como le decía al comienzo, que la estadística inferencial se basa en estadísticos, el valor F y en valores de significancia, que es el valor P. Aquí se trabajó con una confianza del 95%, por lo tanto el error es del 5%. 5% en números decimales equivale a 0,05%. Si dicho valor P es menor a ese error, puedo yo inferir, deducir que hay diferencias significativas. Entonces ya sé que los fertilizantes generan de manera significativa distintos porcentajes de materia seca. Pero si yo quiero ir aún más allá, podría determinar cuál de los tres es el mejor. Estamos haciendo una comparación, para lo cual hago una prueba de Tukey. También se hace con la misma confianza. ¿Y cómo interpreto yo la prueba de Tukey? Esta prueba agrupa las medias acorde a su similitud o diferencia. Como podemos ver, el fertilizante 1 en promedio generó este porcentaje de materia seca. La agrupación me dice que los tres son significativamente diferentes. Y de manera ordenada, el fertilizante 1 genera el mayor rendimiento, seguido del 2 y del fertilizante número 3. Algo que se me olvidaba mencionarles es que la estadística descriptiva y la inferencial no son opuestas ni se excluyen la una a la otra. Son estadísticas complementarias, es decir, yo puedo hacer ambas. La inferencial me fortalece la descriptiva y la inferencial, por más objetiva que sea, también se va a ver fortalecida por la estadística descriptiva. Eso que les acabé yo de decir, con valores que pueden resultar extraños cuando es primera vez que uno lo maneja, si yo lo presento de manera gráfica, valiéndome de la estadística descriptiva, aquí tenemos en el eje horizontal los tres fertilizantes y en el vertical los tres porcentajes de materia seca. Podemos ver de manera gráfica que el porcentaje de materia seca decrece en función del número o código del fertilizante. Así de manera gráfica descriptiva, estoy yo fortaleciendo lo que determiné de manera objetiva e inclusive puede ser un poco más fácil de entender de esta manera que solamente viendo los valores gráficos. Bien, eso sería todo. Agradezco por su atención y creo que pasamos al espacio para dudas y comentarios, ¿no, profe Jan? Buenas tardes, sí, señor, sí, claro, profe Néstor, así es. Yo allí abrí